¿Qué tal? Les voy a explicar una de las aplicaciones del cálculo. Una de ellas sería las razones de cambio. Por eso les voy a explicar un pequeño problema. El problema es el siguiente. Una persona de 5 pies de estatura se aleja caminando de un poste de 20 pies de altura a razón constante de 3 pies por segundo. Pregunta: ¿a qué razón crece la sombra de la persona? Siguiente pregunta: ¿a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste? Bueno, yo creo que lo más importante para poder resolver este tipo de problemas es hacer un diagrama o un dibujo del problema. Entonces acá, como se puede ver, yo realicé un dibujo representando este problema, en donde acá está el poste y acá está la persona que se va alejando del poste. El poste tiene 20 pies de altura y la persona tiene 5 pies de altura. Esta es la sombra que se forma. A la distancia del poste hacia la persona le vamos a llamar Y, y a la distancia de la sombra o al tamaño de la sombra le vamos a llamar X. Entonces, tenemos que ver los datos que tenemos. Y según los datos acá nos podemos dar cuenta que tenemos el problema nos da una razón. Y esta razón sería dy en dt, que también le podemos llamar instante. Es un instante que es igual a 3 pies por segundo. Y lo que nos está preguntando el inciso A es a qué razón crece la sombra, o sea, X. Entonces a nuestra incógnita le vamos a llamar dx en dt. Entonces esta sería nuestra incógnita. Entonces, para resolver ese tipo de problemas, primero tenemos que encontrar o tratar de relacionar estas dos variables en alguna fórmula, ecuación o lo que sea, ¿verdad? En este caso, para este problema, nos podemos dar cuenta que aquí pues hay una especie de triángulo, el cual pues lo voy a dibujar aparte para que se pueda entender de una mejor manera. Entonces, vamos a hacer el triángulo. Y vamos a colocar los datos según el triángulo. Esta sería la altura del poste. Esta sería la altura de la persona. Este sería Y, ¿verdad? Que corresponde acá. Y este sería X, que sería el tamaño de la sombra. Entonces, al darnos cuenta ya a la hora de dibujar bien el triángulo, nos damos cuenta que esta es una especie de triángulo en otro, los cuales poseen el mismo ángulo. Quiere decir que estos entonces son triángulos conocidos como semejantes. Entonces, vamos a tratar de formular una ecuación para poder encontrar nuestra variable. Entonces, teniendo como base este triángulo, vamos a efectuar nuestra ecuación. La ecuación sería: si 20 es a Y más X, que sería el triángulo grande, esto es igual a 5 es a X, que es el triángulo más pequeño, ¿verdad? Entonces esta sería nuestra ecuación, la cual tenemos que reducir. Entonces vamos a pasar estos a multiplicar. Nos va a quedar 20x es igual a 5 por y más x. Entonces 20x es igual a 5y más 5x. Vamos a pasar esto a restar y nos va a quedar 20x menos 5x es igual a 5y. Efectuamos la operación. 15x es igual a 5y. Se puede seguir reduciendo, podemos dividir todavía dentro de 5, nos puede quedar 3x es igual a y. Aquí sería nuestra ecuación ya reducida. Cuando tengamos ya nuestra ecuación reducida, entonces esto lo tenemos que derivar. Hay que derivar esta parte para poder encontrar, en este caso, el inciso A. Entonces, vamos a ver el inciso A. El inciso A, recordando, es ¿a qué razón crece la sombra de la persona? Entonces la razón sería entonces nuestra incógnita que ya habíamos puesto, que sería dx en dt. Esa sería nuestra incógnita. Entonces, teniendo esta fórmula o esta ecuación, 3x es igual a y, esto lo tenemos que derivar. Entonces, ponemos la constante 3 por 1 por la derivada de lo de adentro, que en este caso siempre vamos a poner dx en dt. Y esto va a ser igual a la derivada de y, que es 1 por la derivada de lo de adentro, que
que en este caso sería dy en dt. Bueno, vamos a reducir. Bueno, entonces ya reducimos acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir este valor, ya lo conocemos, y es el instante que nos pregunta cabal en el problema. Entonces 3 por dx en dt es igual, esto lo sustituimos por el instante que ya conocíamos, que es igual a 3. Las unidades las colocamos después. Ahora nos damos cuenta que acá está nuestra incógnita, entonces vamos a despejarla. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces dx en dt es igual a 3 dividido 3, y esto es igual a 1 con sus unidades respectivas, pies por segundo. Entonces acá estamos resolviendo nuestro inciso A, el cual nos decía que nos preguntaba, ¿verdad?, ¿a qué razón crece la sombra de la persona? Y pues podemos afirmar que crece a 1 pie por segundo. Entonces ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B dice: ¿a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste? Entonces, la pregunta es, para definir, la punta de la sombra es la punta de la sombra, y esta es la base del poste. Entonces, ¿a qué razón, verdad, se va alejando la punta de la sombra? Entonces nos están preguntando entonces esta distancia. Esta distancia entonces le vamos a otorgar otra variable, le vamos a poner una z, ¿verdad? Entonces nuestra incógnita ahora sería dz en dt, siempre en el cambio del tiempo. Esa sería nuestra otra incógnita. Entonces tenemos que formular otra ecuación, ¿verdad?, para poder resolverlo. Pero esto está bien fácil. Si ustedes se dan cuenta, z, esta distancia, es lo mismo que sumar y más x. Entonces ahí ya pudiéramos afirmar, o ya pudiéramos tener nuestra ecuación. Entonces vamos a resolver el inciso B. El inciso B, vamos a poner z, la distancia z es lo mismo que y más x. Entonces vamos a derivar. La derivada acá de z en dt es igual la derivada de acá de y en dt más la derivada de x en dt. Como ya conocemos estos valores, solo sustituimos. Entonces de z en dt es igual de y, teníamos que era 3, y de x teníamos que era 1. Entonces esto es igual a 4 pies por segundo. Y acá entonces estamos respondiendo el inciso B. ¿A qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste? A 4 pies por segundo. Tenemos las dos operaciones respondidas. Gracias.